Bueno, vamos a empezar con el teórico de hoy, chicos. Bueno, mi nombre es Alicia Damiano, ¿sí? Yo soy profesora adjunta de la Cátedra de Biología y van a estar conmigo el teórico de hoy de transporte, que vamos a ver conceptos básicos, y que ustedes ya los tienen que saber del CBC, pero bueno, vamos a repasar algunos conceptos. Y el martes, en el próximo teórico, vamos a integrar estos conceptos en algo así como unas especies de problemas, pero para que ustedes entiendan cómo se manejan estos transportadores o cómo transportan en los distintos epitelios, ¿sí? Las distintas sustancias. Entonces, vamos a hacer algo más interactivo el martes, así que les pido que miren bien los teóricos, que los lean para el martes, cosa de que puedan aprovechar bien la clase. Y después van a tener conmigo también dos clases que siguen, que es el transporte de proteínas a los distintos compartimientos. Eso lo vamos a ver el jueves y el lunes de la semana. Sí. No, no existe clase de viernes. Es feriado y no hay teórico, no está programado un teórico. Los que están sentados acá, si quieren, pónganse allá para que yo me voy a poner acá y por ahí no ven Bueno, entonces, como les dije, hoy vamos a ver transporte a través de las membranas, ¿sí? Y vamos a ver los conceptos básicos. Vamos a empezar recordando, ¿sí? Que tenemos una bicapa lipídica, ¿sí? Que separa nuestras células, ¿sí? Y esa bicapa lipídica no solo separa las células, sino también que tenemos lípidos que separan las distintas organelas, ¿sí? Nosotros en los eucariontes tenemos organelas, en donde que cada organela cumple su función, así que lo que vamos a contar hoy, esos transportadores están no solo en la membrana plasmática, sino también en la membrana de las organelas. Hablando de la membrana plasmática, ustedes recuerdan que es una bicapa lipídica, lo vieron el otro día con la doctora Fernández, ¿sí? Esa bicapa lipídica permite que ciertas moléculas, ¿sí? Puedan atravesar esa bicapa de un lado a otro, o sea, del exterior al interior. Y tenemos moléculas hidrofóbicas, ¿sí? Que son las que son solubles en lípidos, que pueden pasar libremente a través de esa bicapa, ¿sí? Moléculas pequeñas, polares, no cargadas, ¿sí? Como el agua, la urea y el glicerol, que también tienen cierta permeabilidad en esa bicapa. Después tenemos unas moléculas que son más grandes, pero que no están cargadas, son polares, pero no están cargadas. Por ejemplo, la glucosa, la sacarosa, ¿sí? Que también tienen cierto grado de permeabilidad en la membrana, pero después tenemos átomos o iones que son muy pequeños, como el sodio, el potasio, el calcio, que están cargados. Y estos iones, por estar cargados, son altamente hidrofílicos y no podrían atravesar la membrana libremente. O sea, esta membrana es impermeable a los iones, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender, ¿sí? Que esa membrana permita o no el pasaje de estas sustancias? Bueno, ese pasaje se conoce como velocidad relativa de difusión y va a depender del tamaño de la molécula que quiere atravesar esa bicapa, de la solubilidad en los lípidos, ¿sí? La bicapa es lipídica, si son solubles en lípidos, esto va a poder ser posible, y del gradiente de concentración. Siempre una sustancia va a ir desde el lado en el que esté más concentrada hacia el lado en que esté más diluida. ¿Por qué? Porque va a buscar el equilibrio, ¿sí? Bien. Algo que tienen que recordar o tienen que saber, ¿sí? Y que es esencial para poder entender cómo se transportan las moléculas de un lado a otro de la membrana, ¿sí? Es qué hay dentro y fuera de la célula. Las concentraciones de iones y de proteínas y de distintas sustancias dentro y fuera de la célula es distinta, ¿sí? Eso hace que si yo tengo sodio en el extracelular, o sea, fuera de la célula tengo más sodio, tengamos que, de alguna manera, tener un mecanismo de transporte que permita que ese sodio pueda ingresar a la célula, ¿sí? Ese mecanismo de transporte tiene que ser algo, ¿sí? Que tenga la membrana que permita ese transporte, o sea, algo hidrofílico. ¿Y qué tiene la membrana plasmática? Bueno, la membrana tiene proteínas, ¿sí? Que son proteínas integrales de membrana, que que tienen sitios hidrofílicos que permiten, ¿sí? Ese ingreso de estas sustancias.
¿sí? Que son hidrofílicas. Por eso se conoce, las biomembranas, ¿sí? No son solamente lípidos o fosfolípidos o colesterol, no están compuestas únicamente por lípidos, sino también por proteínas. Y esas proteínas son indispensables para el funcionamiento de la célula, ¿sí? Bien, algo que tenemos que tener en cuenta es cómo pasan o cuáles son las fuerzas necesarias para que una sustancia pase de un lado a otro, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta lo que conocemos como gradiente de concentración, que es lo que yo les comenté hace un ratito, que en el lugar donde está más concentrada esa sustancia va a ir del más concentrado al más diluido, ¿sí? Y el gradiente eléctrico, tiene que ver si la sustancia tiene carga positiva, ¿sí? Por ejemplo el sodio va a tender, y el interior de la membrana es negativo, va a tender a entrar a la célula, ¿sí? Ambos dos, ¿sí? Tiene que haber un balance entre esos dos, tanto el gradiente de concentración como el gradiente eléctrico, y lo que me va a dar es el gradiente electroquímico. Y eso va a ser la fuerza que dirija ese transporte, ¿sí? O la dirección. Entonces, si en la membrana no estuviera cargada, ¿sí? Y yo tengo una alta concentración de iones con cargas positivas en el extracelular, como tenemos alta concentración, únicamente el gradiente de concentración es el que me va a dirigir el flujo de esos iones hacia el interior de la célula. En cambio, si la membrana está cargada negativamente en el lado intracelular y de positivo en el exterior, ¿sí? Pero también tengo una alta concentración de cargas positivas en el exterior, va a haber un balance. Acá los dos, tanto la fuerza del gradiente de concentración como la del gradiente eléctrico, empujan a las sustancias hacia el interior de la célula. Las dos hacen que ingrese a la célula, o sea, como que se sumarían ambas fuerzas, ¿sí? Pero si fuera al revés, que la membrana, por ejemplo, esté cargada positivamente hacia el interior y negativamente hacia el exterior, ¿sí? Ahí hay un balance, ¿sí? Entre el gradiente electroquímico y el gradiente eléctrico, y depende de cuál de las dos fuerzas gane esa disputa que tienen, es hacia dónde se va a dirigir la sustancia. Eso va a depender si tenemos una muy alta concentración de estos iones en el extracelular, seguramente la sustancia, a pesar de que en el interior tengamos cargas positivas, va a seguir ingresando, ¿sí? Seguramente con menor velocidad, o sea, vamos a tener algunas otras limitaciones, pero la sustancia va a ingresar. Si tenemos pocas cargas positivas, seguramente no va a ingresar porque va a prevalecer el gradiente eléctrico, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los distintos sistemas de transporte o los mecanismos de transporte que mueven estas sustancias? ¿Sí? Y esto quiero que se lo graben porque esto es una de las cosas más importantes que vamos a ver en la clase de hoy. Y es pregunta de examen siempre, definir cuál es el mecanismo de transporte de una molécula involucrada en el transporte. ¿Sí? Bueno, las sustancias pueden ingresar por difusión simple, ¿sí? Difusión simple es a través de la bicapa lipídica, ¿sí? Si es soluble, si es hidrofílica, la molécula va a difundir a través de la bicapa lipídica. Ese transporte entra en lo que se conoce como transporte pasivo y es un transporte que no requiere gasto energético, ¿sí? Ahí me siguen. ¿Por qué otro mecanismo puede ingresar una sustancia? Por una proteína, ¿sí? Que esté en la membrana, que se denomina proteína canal, ¿sí? Esta proteína canal facilita el ingreso de una sustancia al interior de la célula. Como facilita ese ingreso, ¿sí? Quiere decir que se va a regir por el gradiente, ¿sí? De concentración. Entonces, si la sustancia está más concentrada fuera de la célula, la proteína canal va a permitir que ese ion, por ejemplo, ingrese a la célula, ¿sí? Ese movimiento tampoco necesita energía, por eso pertenece a lo que se conoce como mecanismo de transporte pasivo, porque no requiere energía, pero se llama difusión facilitada, ¿sí? Facilitada porque necesitamos de una proteína que me ayude en esa difusión, ¿sí? Otra proteína que es muy parecida a los canales, ¿sí?
son las proteínas llamadas uniportadores. Estas proteínas también se las conoce como transportadores, ¿sí? Este uniportador lo que hace es transportar una sustancia, generalmente son moléculas polares pequeñas como la glucosa, la urea, ¿sí? Que pueden pasar también gracias al gradiente de concentración desde el extracelular al intracelular, ¿sí? O sea, a favor del gradiente de concentración, por lo tanto tampoco necesito energía para este tipo de transporte, ¿sí? También es difusión facilitada y también pertenecen al transporte pasivo, ¿sí? ¿Qué otros mecanismos de transporte conocemos? Bueno, los mecanismos que siguen son mecanismos en los que sí requiero energía, por eso corresponden a lo que se llama transporte activo. Y tenemos dos. Uno que son las bombas, ¿sí? Que transportan iones o sustancias en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Por ejemplo, tengo más sodio en el extracelular y transporta el sodio hacia el interior de la célula, transporta el sodio hacia el exterior de la célula en contra de su gradiente de concentración. ¿Para cómo lo hace? Utilizando energía de la hidrólisis, o sea, de la ruptura del ATP, ¿sí? Entonces, hay una hidrólisis del ATP, se genera energía y esa energía permite que esa ion ingrese o salga de la célula, depende del tipo de bomba que tengamos. Aún así la llevaría afuera, ¿sí? Tenemos, el sodio está más concentrado afuera, ¿sí? Aunque esté más concentrado afuera, igual lo lleva afuera. El calcio está más concentrado afuera, aunque esté más concentrado afuera, igual puede sacar calcio, ¿sí? Y después tenemos los sinportadores o antiportadores, también conocidos como cotransportadores. Cotransportadores porque transportan dos sustancias, ¿sí? Una la transporta a favor del gradiente de concentración y la otra en contra. Sinportadores es cuando esas dos sustancias van hacia el mismo sentido, y antiportadores cuando una ingresa y la otra sale de la célula, ¿sí? En este caso es también transporte activo, pero este transporte activo se llama transporte activo secundario, ¿sí? ¿Por qué se llama transporte activo secundario? Porque necesitamos, ya no de la hidrólisis del ATP, sino que la sustancia que ingrese a favor del gradiente de concentración, ¿sí? Es la que va a liberar energía y es la que impulsa, ¿sí? el transporte de la otra sustancia, ¿sí? Vamos a ir viendo ejemplos ahora, pero entonces tenemos todos estos mecanismos de transporte. Estos son los mecanismos de las distintas proteínas de transporte y de la bicapa lipídica, que es la difusión simple, que no requiere de proteína transportadora, ¿sí? Bien. El secundario, perdón, ¿podés repetir? En el transporte activo secundario lo que tenemos es una sustancia que ingresa a favor del gradiente de concentración, libera energía y esa energía es utilizada para que otra sustancia entre o salga de la célula en contra de su gradiente de concentración. Vamos a ir hablando de estas moléculas, de estas proteínas de transporte. Vamos a empezar por los uniportadores, ¿sí? Uniportadores, ¿cuál era el mecanismo de transporte? Difusión facilitada, ¿sí? No necesita energía. Entonces, ¿por qué no necesita energía? Porque transporta un solo tipo de molécula, esto es muy importante, por eso es uniportador, un solo tipo de molécula a favor del gradiente de concentración, ¿sí? Acá les puse unos ejemplos, que este es el transportador de glucosa, ¿sí? Este es el transportador de urea, o sea, son moléculas polares pequeñas que pueden pasar a través de este tipo de transportador. La urea y la glucosa, habíamos dicho al principio de la clase que también podían pasar a través de la bicapa lipídica, también pueden difundir a través de la bicapa, ¿sí? Pero la difusión es más lenta, ¿sí? Porque son moléculas que son polares. ¿Cómo funcionan estos transportadores? Bueno, en general estos transportadores tienen dos conformaciones, una conformación que es el estado abierto, en el cual, si por ejemplo este es el transportador, el GLUT, que transporta glucosa, si tenemos una alta concentración de glucosa, en este caso es en el exterior de la célula, esa glucosa
ingresa al transportador abierto, ¿sí? Y luego eso es una vez que se une al transportador, lo que produce es un cambio conformacional del transportador. En lugar de quedar abierto hacia el exterior, queda abierto en este caso hacia el interior de la célula. Al quedar abierto hacia el interior de la célula, la glucosa pierde la afinidad por el transportador y puede ingresar en el interior celular. ¿Sí? Entonces hay un cambio de conformación. Siempre es a favor del gradiente de concentración. ¿Sí? Y como les decía yo hace un ratito, la glucosa puede pasar por la bicapa lipídica. Entonces, ¿cuál es mi ventaja de tener un transportador o un uniportador que me permita el pasaje de glucosa? ¿Sí? Bueno, la glucosa es una molécula, como les dije antes, polar, no cargada, ¿sí? Que pasa pero con una velocidad de difusión que es lenta, o sea, pasa a través de la bicapa lipídica, pero en poca cantidad. Lo que hace la diferencia es que el uniportador es algo más específico, ¿sí? Y lo que permite es que ingrese mayor cantidad de glucosa a la célula en menor tiempo, ¿sí? Entonces, la velocidad de difusión mediada por un uniportador, que es la curva que está acá en rosa, es mucho mayor, la velocidad es la pendiente, es mucho mayor que la de difusión simple. El coeficiente de partición en el caso de un uniportador es irrelevante porque no me importa cuál es la solubilidad de los lípidos, el coeficiente de partición tiene que ver si es soluble o no en lípidos, pero como va a pasar a través de esta proteína que es hidrofílica, a mí no me importa cuál es la hidrofobicidad de esta molécula. Lo que tiene en contra un uniportador es que tenemos una cantidad determinada en la membrana y por lo tanto va a ser el limitante. O sea, si yo tengo 10 transportadores de glucosa, las moléculas van a pasar a través de ese transportador, pero no pueden pasar más que la cantidad que me permita el transportador. En cambio, en la difusión simple pasan a través de toda la membrana y por lo tanto no tengo esa limitación, no se satura. Se dice que no, la bicapa lipídica no es saturable, mientras que el pasaje a través de un uniportador es saturable, porque tenemos un número limitado de moléculas. En ambos casos el transporte es reversible, porque los dos van a favor del gradiente de concentración, entonces siempre van a pasar del lado que esté más concentrado al que esté menos concentrado. Y en el caso del uniportador, algo que es muy importante es un transporte específico. Si el transportador es glucosa, va a pasar solo glucosa y no va a pasar fructosa, ni galactosa, ni ningún otro azúcar. ¿Sí? Si el transportador es de urea, va a pasar solamente urea. ¿Sí? Después tenemos los contratransportadores o los cotransportadores. Los cotransportadores pertenecen al otro mecanismo de transporte, que es el transporte activo secundario. ¿Sí? Acá necesitamos que sí o sí haya un transporte a favor del gradiente para que ese transporte me libere energía y sirva para el transportar otra molécula a favor del gradiente, en contra del gradiente, perdón. Tenemos los importadores que, como habíamos dicho antes, vamos a ver que un ion o molécula va a ir en contra de su gradiente de concentración cuando otra vaya a favor de su gradiente de concentración. Pero ambas sustancias, los iones y esa sustancia que se va a transportar, van en la misma dirección. Por ejemplo, el simportador de lactosa protón o el simportador de sodio glucosa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el simportador de sodio glucosa está en el enterocito, o sea, en la célula del intestino, y la glucosa va a ingresar al intestino junto con el ingreso de sodio. El sodio a favor de gradiente y la glucosa en contra de gradiente, ¿sí? Pero los dos ingresan, por eso es simportador. ¿Y por qué los dos ingresan? Bueno, este es el mecanismo de transporte es muy similar al de los GLUT, ¿sí? Vamos a tener gran cantidad de moléculas de sodio porque es el ion que va a ser transportado a favor de gradiente, glucosa, que es lo que está en amarillo, y vamos a ver que tanto el sodio como la glucosa se van a incorporar en los sitios que tiene de unión el transportador y cuando se completaron estos sitios cambia la conformación del transportador, se abre hacia el interior de la célula y permite que se liberen tanto el sodio como la glucosa. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, ocurre porque todo esto es gracias al gradiente favorable dado
por el sodio, ¿sí? Y este gradiente de concentración de esta energía que libera el sodio, el ingreso de sodio, se debe a que el gradiente de concentración es favorable para el sodio, ¿sí? Tenemos más sodio fuera de la célula que dentro de la célula, entonces va a querer entrar el sodio, y además porque dentro de las células tienen un interior cargado negativamente, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante, y eso hace que también esté favorecido por el potencial eléctrico. Entonces, tanto el potencial, el gradiente de concentración como el potencial eléctrico, el gradiente eléctrico, me están impulsando la entrada de sodio a la célula. Si esto se fijan, si ustedes suman las energías libres que se liberan en ambos casos, es de menos 3,06 kilocalorías por mol. No sé si recuerdan que cuando la energía libre era negativo, el proceso era espontáneo, ¿sí? Lo recordarán de química general. Entonces, este proceso es sumamente espontáneo y esto lo que me permite es que ingrese sodio a favor del gradiente y esa energía es la que me va a permitir el transporte de la glucosa en contra del gradiente de concentración. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Antiportadores. Es muy parecido, pero acá las sustancias que se van a transportar, una ingresa y la otra sale de la célula. ¿Sí? Sí, eso pasa en contra del gradiente. No, el signo negativo te quiere decir que se está liberando la energía y por lo tanto es espontáneo el proceso, ¿sí? Entonces, esa energía que transporta el sodio a favor de gradiente y que libera esa energía, permite que la glucosa, que no es un proceso espontáneo que ingrese glucosa porque tenés menos glucosa afuera que adentro, haga que igual ingrese, porque se utiliza esa energía. Es una reacción que se llaman de las acopladas. No sé si vieron algo en química el cuatrimestre pasado. Son reacciones acopladas que permiten entonces que ingrese la glucosa utilizando la energía del gradiente. ¿Sí? En el caso de los antiportadores también se utiliza la energía del gradiente, pero acá la dirección de transporte es opuesta. Y tenemos, por ejemplo, como ejemplos, el intercambiador sodio-calcio, ¿sí? El intercambiador sodio-protón y el intercambiador cloruro de bicarbonato. Después tenemos otras proteínas de transporte que son las bombas impulsadas por ATP, que pertenecen al mecanismo de transporte activo primario, porque acá necesito la hidrólisis del ATP para mover un ion a favor o en contra del gradiente de concentración. ¿Sí? Entonces, ¿qué bombas tenemos? Tenemos las bombas de tipo P, ¿sí? Las bombas de tipo B, las bombas de tipo F y las bombas o transportadores ABC. Todas hidrolizan ATP o todas necesitan del ATP para, o tienen sitios de unión al ATP para poder transportar un ion o una molécula en contra de su gradiente de concentración. Siempre van en contra de su gradiente de concentración. Vamos a ver un poquitito de las bombas de tipo P. Las bombas de tipo P tienen dominios de unión, o sea, tienen subunidades catalíticas, que son subunidades alfas, en donde se encuentran los sitios donde se van a unir los iones que van a ser transportados en contra de su gradiente de concentración. Tienen un sitio de unión al ATP, ¿sí? Este sitio de unión es donde va a ocurrir la hidrólisis del ATP, y tienen también un residuo de ácido aspartico, que es un residuo conservado que está en todas las bombas de tipo P y que cuando se fosforila o se autofosforila este residuo, produce, esta autofosforilación ocurre por la hidrólisis del ATP. Cuando se hidroliza el ATP se libera fosfato y este fosfato fosforila al aspartico. Y después tiene subunidades beta, que son subunidades regulatorias. ¿Qué bombas ATP de tipo P conocemos? Bueno, la sodio-potasio, que es la más conocida, la bomba de calcio, la bomba de protones, ¿sí? Esas son las bombas más conocidas y más estudiadas. Sí. Vamos a hablar un poquitito de la bomba de calcio. ¿Sí? La bomba de calcio, fíjense, en el calcio está más concentrado en el lado extracelular, ¿sí? Que en el intracelular, pero la bomba lo que hace es sacar el calcio hacia el exterior.
¿sí? La bomba de calcio no solo está en la membrana plasmática, sino también está en la membrana del retículo. Si ustedes se acuerdan que el retículo es un reservorio de calcio, o sea, tenemos mucho calcio dentro del retículo y a pesar de eso, lo que hace la bomba es el calcio que está en el citosol, lo ingresa al retículo. ¿Sí? En la membrana plasmática el calcio lo saca fuera de la célula y en el retículo el calcio lo ingresa al retículo. ¿Sí? Siempre en contra de gradiente. ¿Cómo funciona esta bomba? Bueno, esta bomba tiene en la subunidad alfa, tiene sitios de unión al calcio, transporta dos iones calcio, ¿sí? Se produce la hidrólisis del ATP en el dominio de unión ATP y eso fosforila a un residuo de aspartico, ¿sí? Y esto lo que produce en la bomba es un cambio conformacional que va a producirse, que se abra las subunidades donde están retenidos los iones calcio y se liberen hacia el exterior de la célula o hacia el interior del retículo, depende de la ubicación de la bomba, ¿sí? No, se hidroliza el ATP, o sea que tenemos se libera fosfato y ese fosfato es el que fosforila al aspartato. Y eso genera que vos tengas esta unión, o sea, se unen perfectamente esto y produce después el cambio conformacional para que se libere el calcio en el lugar que tenga que ir, o sea, dentro del retículo o la membrana, fuera de la célula. ¿Sí? Después tenemos otra bomba, también de clase P, mecanismo de transporte activo primario, ¿sí? En donde acá lo que hace la bomba es transportar dos iones, los dos en contra del gradiente de concentración, pero para lados contrarios, ¿sí? ¿Qué iones transporta? Transporta sodio y transporta potasio, ¿sí? El sodio, acá les puse las concentraciones fuera y dentro de la célula, fíjense que el sodio dentro de la célula tiene una baja concentración y es alta dentro extracelular, y el potasio tiene una alta concentración dentro de la célula y baja fuera de la célula. Entonces, ¿qué hace? Esta bomba saca sodio de la célula y permite el ingreso de potasio, ambos en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Al hacer esto, lo que establece esta bomba, ¿sí? Es lo que se llama un gradiente, tanto de sodio como de potasio, a través de la membrana plasmática. Y eso es muy importante, y lo vamos a ver específicamente el martes cuando veamos los ejemplos, ¿sí? Va a servir para poder impulsar, ¿sí? El ingreso de nutrientes a la célula, por ejemplo, la glucosa, los aminoácidos necesitan de la bomba, de este gradiente de sodio que establece la bomba para poder ingresar a la célula. Si no tenemos bomba, no ingresan los nutrientes y la célula se muere. ¿Sí? Es muy importante la bomba sodio-potasio. También, como no solamente entran nutrientes, sino también entran protones o saca protones, permite la entrada o salida de protones, y eso hace que se mantenga de alguna manera el pH intracelular, ¿sí? Entonces también es importante por esto. ¿Por qué? Porque los o sea, la bomba lo que permite es la salida de sodio, ¿sí? Y eso juega un papel otro transportador que es un cotransportador protones-sodio, ¿sí? Que permite la salida de protones y de esa manera mantenemos el pH dentro de la célula. Pero si no tenemos el gradiente de sodio, ese proceso no puede ocurrir. También lo vamos a ver el martes en detalle. También es importante para la propagación del impulso nervioso. Ustedes saben que tenemos dos categorías de células excitables como las nerviosas y las musculares, y células no excitables, por ejemplo, la del enterocito, las de la piel, sí son células no excitables. Entonces, para transmitir el impulso nervioso necesitamos que se abran canales de sodio, pero para que se puedan abrir estos canales de sodio y volver luego a repolarizarse la membrana, necesitamos también que haya una bomba de sodio que mantenga los gradientes, ¿sí? Mantiene la osmolaridad, obviamente si permite la salida de sodio y el ingreso de potasio, mantiene la osmolaridad celular, ¿sí? Y algo que es muy importante, contribuye de manera indirecta en un 90% y en un 10% en forma directa a mantener y generar lo que se conoce como el potencial de membrana. Todas las células excitables o no excitables tienen potencial de membrana, que es la diferencia entre el exterior y el interior, ¿sí? Pero
en las células excitables, ese potencial puede variar cuando uno le aplica o no un estímulo, que ya también lo vamos a ver el martes. Como permite esto de mantener y generar el potencial de membrana, se dice que la bomba es electrogénica, ¿sí? ¿Cómo funciona la bomba? Bueno, es muy similar a la bomba de calcio, ¿sí? Fíjense, acá tenemos mayor cantidad de calcio en el exterior, mayor cantidad de potasio en el interior de la célula, ¿sí? La bomba tiene sitios donde se puede unir el sodio, ¿sí? El sodio tiene que salir del lado celular, entonces se une el sodio, ¿sí? La unión del sodio hace que también permite que se una el ATP se hidroliza, se fosforila el residuo de aspartato, y lo que pasa luego es que produce un cambio conformacional que permite el ingreso del lado intracelular, ¿no?, de potasio, y eso permite la liberación del sodio, ¿sí? Si hay un intercambio, ¿sí?, del lado intracelular, ¿sí? Y el sodio entonces queda en el citosol, el sodio queda, perdón, en el extracelular, y el potasio va a ingresar a la célula. Y esto va a producir o también un cambio conformacional que después permite que el potasio ingrese al interior de la célula, ¿sí? Y luego la bomba se desfosforila y queda nuevamente libre para volver a incorporar el potasio, el sodio, y así sigue el ciclo, ¿sí? Entonces, la bomba lo que permite es el ingreso de sodio, ¿sí? Cuando se ingresa el sodio, se hidroliza el ATP fosforila el aspartato. Esto produce un cambio conformacional que hace que los iones sodio se liberen hacia el lado extracelular, mientras que los potasios se unan a la bomba. Esa unión del potasio produce la desfosforilación del aspartato, y eso hace después nuevamente produce un cambio conformacional que libera a los iones potasio hacia el interior celular y permite que nuevamente se pueda unir el sodio. ¿Se entendió? Como dijimos antes, es electrogénica porque permite establecer una corriente neta a través de la membrana, es eso que yo les contaba, permite generar una diferencia de potencial entre el exterior y el interior, por eso se llama electrogénica. Y algo que es importante, bueno, tiene un centro de unión, o sea, la bomba se puede inhibir por ciertas sustancias como la guabaína, ¿sí? Y cuando se inhibe la bomba, ¿sí?, si la inhibición es transitoria, se vuelven a restablecer los gradientes y a la célula no le pasa nada. Pero si la inhibición es permanente, se va a perder ese gradiente de sodio y de potasio que es esencial para el mantenimiento de la vida celular, y la célula entra en un proceso de muerte y la célula se termina muriendo. O sea que con guabaína podríamos matar a todas las células de nuestro organismo y por lo tanto nos terminaríamos muriendo. Bien, y algo que no sé si les comenté, son 3 sodios lo que puede sacar la bomba e ingresar 2 potasios, o sea, hay un desbalance acá de iones, y es ese desbalance de cargas positivas que puede sacar y entrar que permite esa diferencia de potencial en la membrana, ¿sí? Después tenemos las bombas de clase F, ¿sí? Las bombas de clase F son bombas en realidad de protones, y no, en lugar de hidrolizar el ATP, lo que hace es sintetizar ATP. ¿Y cómo sintetizan ATP? Utilizan la energía del gradiente del ingreso de protones a favor del gradiente de concentración, ¿sí? O sea, es una bomba que está clasificada dentro del transporte activo primario, pero en realidad utiliza una energía de gradiente y en realidad no hidroliza ATP, sino que lo sintetiza, ¿sí? Estas clasificaciones son muy arbitrarias a veces y a veces no encajan directamente en lo que uno piensa. O sea, esta bomba que está clasificada como un transporte activo primario, en realidad es un transporte activo primario entre comillas, porque lo que utiliza es energía de gradiente y no de ATP, ¿sí? ¿En dónde están estas bombas de clase F? Bueno, estas bombas de clase F se encuentran en la mitocondria, generalmente están en la membrana interna de la mitocondria.
Todos recuerdan que la mitocondria tenía dos membranas, una membrana interna, una membrana externa. Esto se conoce como el espacio intermembrana y esto es la matriz mitocondrial, ¿sí? Entonces, esta bomba está en la membrana interna. ¿Y por qué puede utilizar esa energía del gradiente de protones? Si ustedes se acuerdan de la cadena de transporte de electrones, que creo que la vieron en el CBC, los protones, se forman protones y estos protones quedan retenidos en la membrana interna, en el espacio intermembrana de la mitocondria, ¿sí? Acá entonces tenemos una gran acumulación de protones y eso hace que estos protones, a favor del gradiente, puedan ingresar a través de esta bomba hacia la matriz mitocondrial, ¿sí? Entonces, como estos protones ingresan a favor del gradiente, esa energía, ¿sí?, hace que el ADP que tenemos dentro en la matriz mitocondrial pueda unirse al grupo fosfato y formar ATP. Entonces, lo que hace esta bomba es sintetizar ATP. Por eso las mitocondrias sintetizan ATP, ¿sí? Entonces, utilizan esa energía de gradiente para sintetizar. Por eso les digo, están clasificadas como transporte activo primario, pero en realidad no utilizan la energía del ATP, sino que utilizan la energía del gradiente, ¿sí? Es como una especie de excepción dentro de la clasificación. Después tenemos las bombas de clase B, ¿sí? Estas sí transportan protones y estas sí necesitan hidrolizar ATP para transportar protones, ¿sí? Estas bombas se encuentran en organelas como los lisosomas, ¿sí?, que necesitan mantener un pH ácido, ¿sí? Como necesitan mantener un pH ácido, dentro de esas organelas que tengo muchos protones, ¿sí? Pero entonces, si yo quiero mantener y hacer que ese pH sea ácido, necesito una bomba que fuerce el ingreso de más protones. Por eso necesita energía que va a ocurrir a través de la hidrólisis del ATP para ingresar más protones, ¿sí? Estas bombas también son electrogénicas, o sea que al ingresar más protones, ¿sí?, hace que tengamos más cargas negativas del lado exterior de la organela que del interior, ¿sí? Entonces me va a generar una diferencia de potencial. Si esta bomba que está en el lisosoma estuviera sola ella, o sea, sin ningún otro transportador, ¿qué pasaría? Primero podría ingresar protones, pero se me cargaría el lado interno, o sea, en la luz de la organela con cargas positivas y del lado externo con cargas negativas, ¿sí? ¿Y qué pasaría eso? Se generaría una diferencia de potencial que haría que el próximo protón que tenga que ingresar, como hay muchas cargas positivas en el interior, sea repelido. O sea, entonces lo que yo necesito es, de alguna manera, es disminuir esta carga positiva, ¿sí?, dentro de la célula, dentro de la organela. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tienen estas organelas? Tienen canales, por ejemplo, el canal de cloruro, ¿sí?, que permite el pasaje a favor del gradiente de cloruros que tienen cargas negativas. Entonces, las cargas positivas que se generaban por el ingreso de protones se van a neutralizar con las cargas negativas que ingresan por el ingreso de cloruro, ¿sí? Y esto que me permite que puedan seguir ingresando más protones. Algo que es importante, no se forma ácido clorhídrico, no neutraliza el protón. Acuérdense que es un ácido fuerte, no lo puede neutralizar, no existe el cloruro de hidrógeno o el ácido clorhídrico unido en solución, ¿sí? Tenemos protones y tenemos cloruros, lo que se neutralizan son las cargas, ¿sí? Y eso permite que ingresen más protones, o sea, que las bombas funcionen. De lo contrario, la bomba se inactivaría, ¿sí? Esto se llama canal de cloruro. Y por último, dentro de la familia de las bombas, tenemos otras bombas que se llaman transportadores ABC. ABC porque viene del inglés, que es ATP Binding Cassette, o sea que tienen sitios de unión al ATP. Generalmente tienen dos sitios de unión al ATP. Son altamente conservados y estos transportadores transportan distintas sustancias, ¿sí?, como lípidos, como distintos disacáridos, como fármacos pueden transportan cloruros algunos. En las mitocondrias pueden actuar como exportadores-importadores,
¿sí? Y en los eucariontes, perdón, las mitocondrias dije, no, las bacterias pueden transportar como exportadores y importadores, y en los eucariontes, ¿sí? Generalmente transportan fosfolípidos, fármacos, pueden transportar cloruros, ¿sí? Y dentro de en el caso de los eucariontes, son unidireccionales y los más importantes son las familias del MDR, que es el canal de multidroga resistente, y el CFTR, que es el canal de cloruro. El MDR está asociado a transporte de diferentes drogas, ¿sí? Y está, por ejemplo, en células tumorales de leucemia, se vio que este canal está muy expresado porque lo que hace es cuando se logra la resistencia a ese fármaco que le están dando en leucemias, es porque este canal expulsa de la célula tumoral esa droga que uno le está dando. Entonces, por eso recibió su nombre de canal de resistencia multidroga. Y el CFTR, ¿sí? Es un canal, en realidad no es un canal, es una transportadora ABC, y es un transportador ABC porque necesita de la hidrólisis de ATP para poder utilizar, para poder transportar cloruros. Es un canal que está mutado en una enfermedad bastante común, una enfermedad genética que se la conoce como fibrosis quística. Alguna vez habrán escuchado hablar de la fibrosis quística. Bueno, en esta enfermedad este canal está mutado, ¿sí? Y esa mutación hace que no se pueda transportar correctamente el cloruro, entonces esos pacientes tienen alteraciones en el sudor, ¿sí? Alteraciones, son las alteraciones menores, tienen esteatorrea, o sea, tienen aumento de diarreas con altos contenidos de grasas, y tienen, lo que es más importante y lo que es más conocido, es que en los pulmones se les forma como una capa impermeable, o sea que se forma de moco, que hace que haya muchas infecciones a repetición por pseudomonas, y eso le produce que a la larga esos pulmones se fibrosen, quiere decir que no cumplan su función, y esas personas realmente andan con un tubo de oxígeno o tienen que ir a trasplante pulmonar, ¿sí? Hasta hace 20 o 30 años atrás, una persona que tenía fibrosis quística vivía hasta los 7, 8 años, y hoy realmente tiene una expectativa de vida un poco más alta. Y realmente ahora con los trasplantes de pulmón, la expectativa de vida realmente aumentó muchísimo. Y es una enfermedad muy común. Fibrosis quística. Bueno, y tenemos luego las proteínas canal, que son los últimos transportadores que vamos a ver hoy. Las proteínas canal son proteínas que permiten el movimiento de iones o de agua, ¿sí? Y eso es importante porque a veces me confunden los uniportadores como transportadores de agua. Los uniportadores no transportan agua. El agua es transportada por proteínas canal a favor de su gradiente de concentración, a favor del gradiente electroquímico. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos canales iónicos que van a transportar iones, como su nombre lo indica, y los canales de agua se los llaman acuaporinas, ¿sí? Y transporta agua, y algunas de estas acuaporinas transportan pequeños solutos que son hidrofílicos pero que no están cargados. Por ejemplo, la urea, por ejemplo, el glicerol, ¿sí? Pueden pasar a través de algunas de estas acuaporinas, ¿sí? Por supuesto, el mecanismo de transporte es mecanismo de transporte facilitado, o sea, no necesito gasto energético. Vamos a empezar hablando de los canales iónicos, ¿sí? Los canales iónicos, habíamos dicho que los iones eran totalmente impermeables, ¿sí? En la bicapa lipídica. No podían pasar la bicapa lipídica porque estaban cargados, eran pequeñitos y totalmente hidrofílicos. Así que necesitamos sí o sí de algo que permita el pasaje. Lo que permite el pasaje de estos iones son estos canales iónicos. Fíjense que permiten hasta 100 millones de iones por segundo, o sea, la cantidad de iones que pueden pasar a través de un canal iónico. Estos canales iónicos, ¿sí?, que están en todas las células, solo que en las células excitables son las que las que transmiten el impulso nervioso y producen la contracción muscular, la contracción y relajación muscular. En las células no excitables son muy importantes también. Tienen que tener
un poro acuoso hidrofílico, que es por donde va a pasar el ion. Además tiene lo que se llama una compuerta o gate, o sea, estos canales no están siempre abiertos, sino que en diferentes estímulos producen o no la apertura del canal. Aunque hay algunos canales que, a pesar de tener la compuerta o gate, están siempre abiertos, que son los canales que se llaman no regulados, que ahora los vamos a ver. Además, estos canales tienen lo que se llama filtro de selectividad. ¿Esto qué significa? Que no cualquier ion puede pasar a través de ese canal. Si el canal es de potasio, solo pasa potasio. Si es de sodio, solo pasa sodio, a pesar de que el sodio y potasio, los dos sean +1, o sea, que los dos tengan una sola carga positiva y el tamaño sea similar. Sin embargo, la selectividad es muy alta. Y además, muchos de estos canales son sensibles a un estímulo, y ese estímulo lo que va a producir es la apertura o el cierre de este canal. Como dije antes, pueden ser regulados, que son los que se abren frente a un estímulo, o no regulados, que oscilan entre la conformación abierta y cerrada, pero en general están siempre abiertos. Quiere decir que depende del estado de la célula, pueden estar abiertos o no, pero generalmente están abiertos, porque cumple una función muy importante. Canal no regulado hiperimportante es el canal no regulado de potasio, que es el que me va a definir el potencial de membrana. ¿Sí? El no regulado de potasio es el canal que me va a determinar el potencial de membrana. Lo vamos a ver el martes, pero quiero que los vayan recordando, ¿sí? Bueno, como les dije hace un ratito, los canales iónicos tienen dos conformaciones, una conformación cerrada y una conformación abierta. Cuando está abierta, deja expuesto lo que se llama el filtro de selectividad, o sea, el poro acuoso por donde va a ingresar el canal, y cuando está abierto el canal, decimos también que está activo, ¿sí? Porque permite el paso de una corriente iónica, es una corriente de iones, permite el paso de iones, ¿sí? El canal cerrado puede estar en reposo, ¿sí? Una conformación cerrada que se llama de reposo, que ante un estímulo determinado, que puede ser químico, eléctrico, mecánico, depende del tipo de canal, ese canal se abre, ¿sí? O puede ser que esté cerrado e inactivado, o sea que aunque yo le dé el estímulo, el canal no se abre, ¿sí? Eso depende de dónde está ese canal y cuál es la función de ese canal. Depende del canal, por eso, depende que no es un canal que se va a abrir o cerrar frente a un estímulo, sino que por X causa está inactivo, ¿sí? Una cosa muy importante que estuvimos diciendo recién es que estos canales tienen lo que se llama un filtro de selectividad. Ese filtro de selectividad se ha demostrado en el año 2003 para el canal bacteriano de potasio, y por este descubrimiento Mackinnon obtuvo el premio Nobel, ¿sí? En realidad, en el 2003 obtuvo el premio Nobel, lo descubrió antes él. Él lo hizo en el canal bacteriano, ¿no? O sea, pero en todos los canales se vio que es muy similar. Él demostró que, bueno, este canal tenía distintas conformaciones. Acá les voy a mostrar un esquema donde vemos que tiene 4 subunidades transmembranas, la hélice del poro, el lazo protuberante, ¿sí? Y que se forma, o sea, toda esta estructura determinan este poro, ¿sí? Donde vemos a ver que en esta sección es corto, es rígido y es estrecho, y que está determinado por hay átomos de oxígeno que tienen que ver con la hélice del lazo protuberante, ¿sí? Que corresponden a los grupos carbonilos de las proteínas que forman parte de estos lazos, ¿sí? Que son los que van a interaccionar en esta sección con el ion que quiera pasar, en este caso con el ion potasio. Y además después el filtro de selectividad tiene un vestíbulo, ¿sí? Que tiene aminoácidos que tienen altas cantidades de cargas negativas, y esto lo que hace es facilitar la entrada de, en este caso, el ion potasio, que es positivo, ¿sí? Entonces, lo que él demostró es que estos iones, ¿sí? Como el potasio, este ion potasio, el potasio en solución acuosa está hidratado, ¿sí? Tiene 4 moléculas de agua de hidratación,
y que cuando ingresa a través del canal, este potasio pierde esas 4 moléculas de agua y este potasio interacciona con los oxidrilos, ¿sí? Perdón, con los oxígenos de los carbonilos de las proteínas del lazo, ¿sí? Con estos oxígenos que están acá, el potasio interacciona. Hay 4 oxígenos con los que interacciona, ¿sí? Esa interacción tiene, esta distancia es una distancia tal que solo permite la interacción con un átomo o un ion potasio, ¿sí? Que tiene un determinado tamaño, que es el tamaño del potasio. Si yo quiero reemplazar ese potasio por sodio, que como les dije antes, el sodio es muy parecido en tamaño al potasio, tiene una sola carga positiva, también tiene 4 moléculas de agua de hidratación, pero el sodio es más chiquitito y cuando el sodio interacciona, puede interaccionar con 2 de los carbonilos, de los oxígenos que están en los carbonilos, pero la distancia que queda con los otros 2 oxígenos es mayor, porque el átomo es más chiquito, el ion es más chiquito. Entonces lo que va a pasar es que este sodio no puede ingresar a través de ese canal, ¿sí? Entonces eso lo que le da es selectividad a este canal. Y después, bueno, también hay hélices laterales que se desplazan y que permiten la apertura o cierre del canal, pero lo más importante es este filtro de selectividad que descubrió Mackinnon y que es el que determina que un ion pueda pasar a través de ese canal, ¿sí? Y este es a ver si puedo poner el video. Uy. Bueno, no, después se los pongo cuando termine la clase. No, al interaccionar es como que se van armando, si fueran manos que va pasando y permite que pase, y lo que va trayendo al potasio es ese vestíbulo que tiene aminoácidos con carga positiva. Entonces, por las cargas lo va trayendo al potasio y además vos tenés mucha cantidad de potasio, en este caso en el este caso en el intracelular, que hace que el potasio salga, que tenga tendencia a salir por el gradiente de concentración. ¿Sí? Yo les había contado antes que los canales podrían ser regulados por voltaje, ¿sí? Entonces, el canal cerrado, aplico un potencial, una diferencia de potencial, un voltaje, y eso hace que el canal se abra, ¿sí? Realmente esto ocurre en el sistema nervioso. El canal también puede ser regulado por ligandos, esos ligandos pueden ser extracelulares, como un neurotransmisor, también eso ocurre en las células, en la sinapsis, o intracelular por un ion o un nucleótido, ¿sí? Y esto hace que el canal se abra o se cierre. O también hay canales que son regulados mecánicamente, son canales que están unidos al citoesqueleto de actina y que por movimientos en el citoesqueleto permiten la apertura o el cierre del canal. Y en todos los casos, generalmente están estas regulaciones, tanto los regulados por ligandos mecánicamente, involucran fosforilaciones o desfosforilaciones del canal. Por último, tenemos también otros canales que son los que transportan agua, ¿sí? El transporte de agua lo tenemos que ver igual, también a favor del gradiente de concentración, solo que acá la sustancia que tengo mayor concentración es el agua, que generalmente es el solvente de una solución, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que recordar otros conceptos como lo que es la ósmosis, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo habrán visto en química, que la ósmosis es el pasaje del solvente, o sea, de agua, de una solución de baja concentración de soluto, o sea, de una solución diluida, a una solución que tiene alta concentración de soluto a través de una membrana semipermeable, ¿sí? Y que la presión hidrostática es la presión necesaria para retener la ósmosis, ¿sí? La ósmosis se detiene cuando se igualan las concentraciones a ambos lados de la membrana, ¿sí? Y podíamos definir ahí una solución hipotónica, isotónica o hipertónica si tenemos, está más diluida, menos diluida, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien. ¿Cómo se descubrieron estos canales de agua? Estos canales de agua se descubrieron porque si nosotros tenemos eritrocitos, ¿sí? Eritrocitos, los lóbulos rojos, ¿sí? Si el agua pasara únicamente por difusión simple, el pasaje de agua, que es una molécula no cargada pero polar,
Es un pasaje lento, o sea, el agua pasa a través de la bicapa lipídica, pero es un pasaje lento. Entonces, si yo pusiera eritrocitos en una solución y no tuviera ningún transportador y solo el transporte fuera en una solución acuosa y solo el transporte ocurriera por bicapa lipídica, sería un transporte muy lento, entonces podría estar semanas, horas o mucho tiempo hasta que ese eritrocito, hasta que el agua ingresara al eritrocito y permitiera que el eritrocito aumentara su tamaño o estallara. Pero ¿qué pasa? En los experimentos, cuando uno lo hacía experimentalmente, uno veía que cuando uno ponía un eritrocito en agua, en una solución hipotónica, ¿sí? ¿Qué pasaba? El eritrocito primero se hinchaba y después se rompía, se lisaba. Pero era un proceso inmediato. Y si lo ponía en una solución hipertónica, pasaba lo contrario. El agua salía del eritrocito y se transformaba en esto que se llamaba un crenado del eritrocito, es una cosa trellada, ¿sí? Pero eran todos estos procesos, o sea, alguna vez ustedes se lastiman y tienen sangre, pruébenlo, van a ver que son inmediatos, o sea, entonces esto lo que hizo pensar a un investigador que se llama Peter Agre, si podría haber alguna proteína que estuviera facilitando el transporte de agua. Entonces, en el año 92, por el cual también recibió el premio Nobel en el 2003, Peter Agre describe unas proteínas que las llamó CHIP28. CHIP28 porque era por unas siglas en inglés, porque eran proteínas que estaban en las membranas de los eritrocitos y que pesaban 28 kilodaltons, ¿sí? Él escribió esas proteínas y lo que hizo Agre fue tomar el ARN mensajero de esa proteína, ¿sí? Inyectársela a unos ovocitos de una especie de rana que se llama Xenopus laevis, y ese ovocito no tiene estas proteínas, y entonces esperó que esas proteínas se expresaran en la membrana de ese ovocito. Cuando esas proteínas se expresaron, ¿sí?, en la membrana del ovocito, lo que él hace es poner esos ovocitos en soluciones hipotónicas, ¿sí? Y espera hasta 2000, fíjense en una línea de tiempo, como este ovocito, no es un glóbulo rojo, es un poco más grande, se va aumentando su tamaño, lo mira al microscopio, hasta que a los 3 minutos y medio este ovocito estalla. Si el ovocito, que es el que está abajo, no tenía estas proteínas, fíjense que aunque pasaron 3 minutos y medio, el ovocito no estalla. Entonces, él dice o él concluye con este experimento que estos ovocitos tenían aquaporinas, ¿sí? O la CHIP28 como él la llamó. Él determinó que esa velocidad con la que pasaba el agua a través de las aquaporinas eran de 5 a 50 veces más rápido que si pasaran únicamente por la bicapa lipídica. Con el tiempo, esas aquaporinas se fueron identificando, ¿sí? Hoy se saben que tienen 6 dominios transmembranas, que tienen unos sitios que se llaman NPA box o motivo NPA box, que están formados por asparagina, prolina y arginina, que son unas aminoácidos, o sea, esto se los cuento a título informativo, nadie les va a preguntar qué aminoácidos tiene el dominio, el NPA box de la aquaporina, pero estos dominios son conservados en todas las especies. Y cuando me refiero a todas las especies, a las aquaporinas las encontramos en las plantas, en las bacterias, en los hongos, en los humanos, en los ratones. O sea, todos los organismos tienen aquaporinas y todos tienen estos sitios, ¿sí?, que van a formar el poro de agua altamente conservados, o sea que se conserva la estructura, ¿sí? Y esto no me lo va a dejar pasar, pero después se los paso. Estas aquaporinas, ¿sí?, en humanos, en mamíferos, mejor dicho, se clasifican en 3 grupos. Hoy hay unas clasificaciones más largas, o sea, han descubierto que pueden transportar otras sustancias, así que van a encontrar, pero clásicamente se clasifican como aquaporinas clásicas, las que solo son selectivas a agua, permiten el pasaje de agua, aquagliceroporinas, que son 4 y permiten el pasaje de agua, urea y glicerol, ¿sí?, que son pequeñas moléculas no cargadas. La aquaporina 9 también permite el pasaje de purinas, pirimidinas y polioles como manitol o lactato. Y las superaquaporinas, ¿sí?, o aquaporinas no ortodoxas, también los van a encontrar en algunos libros, que son la 11 y la 12, que están en distintas organelas, por ejemplo en el retículo, ¿sí?, y permiten el transporte de agua dentro de la célula.
¿sí? Por ejemplo, del citosol al retículo. ¿Cómo están formadas estas proteínas? Bueno, tienen un poro, ¿sí? Que es un poro hidrofílico, está tapizado por aminoácidos hidrofílicos y que son los que van a permitir esa interacción con la molécula de agua para que ingrese el agua a la célula. Estas aquaporinas, estos canales de agua, ¿sí? No tienen un gate, ¿sí? El filtro de selectividad son estos aminoácidos porque son selectivas al agua, pero no existe un mecanismo que abran o cierren estos canales. Están siempre abiertos y el pasaje de agua va a depender del lugar donde tengamos la solución más diluida, o sea, donde tengamos mayor concentración de agua al que tengamos menos concentración de agua, siempre a favor de gradiente. Por esto de que no tienen un gate, durante muchísimos años no se las querían considerar canales, porque el canal se define por un gate, pero sin embargo son canales, no son uniportadores, ¿sí? Fíjense, este es el modelo propuesto para el pasaje de agua de aquaporina, o sea, estos dominios NPA, NPA-Box se unen formando el poro de agua. Esto se conoce como modelo de reloj de arena y 4 moléculas de aquaporina se insertan en la membrana plasmática, ¿sí? En el mismo sitio formando lo que se llama un tetrámero y por cada una pasa una molécula de agua, o sea que por el canal al mismo tiempo podrían pasar 4 moléculas de agua. ¿Sí? El canal es el tetrámero en realidad. ¿Sí? Sí. Esto, si vos lo mirás, tiene la forma de un... ¿Sabes lo que es un reloj de arena? Bueno, esto tiene, si lo mirás al revés, tiene la forma de un reloj de arena. Por eso se llama modelo de reloj de arena. Y como les dije antes, son altamente selectivas al agua, ¿sí? Si ustedes recuerdan de inorgánica, el hidronio, ¿sí? Que es el agua cargada con un protón, ¿sí? No puede atravesar a través de las aquaporinas porque las aquaporinas lo que hacen es formar puentes de hidrógeno sucesivos con los grupos del canal, que forman el canal, ¿sí? Los aminoácidos que forman el canal, la asparagina, ¿sí? Y forman puentes de hidrógeno y entonces se van uniendo a esos asparaginas de modo que puedan pasar de un lado a otro del canal. Si no pueden formar esos puentes de hidrógeno, no podrían pasar. Esos puentes de hidrógeno se forman, ¿sí? O sea, se van formando con las diferentes moléculas de agua, forman como un trencito para pasar a través del canal. Si estuviéramos hablando del hidronio, esos puentes de hidrógeno no se podrían formar y por eso no puede ingresar los protones a través de de la aquaporina, ¿sí? Porque el hidronio está cargada positivamente en la molécula y no te permite que se establezcan los puentes de hidrógeno, ¿sí? Bien. Entonces, es los dominios de los aminoácidos que tiene el poro de la aquaporina. ¿Sí? Bien, entonces, la clase de hoy son todos conceptos básicos, se habrán dado cuenta que todo lo han visto alguna vez en su vida, solamente que hicimos un gran repaso de todo eso. Y la clase que viene, como les dije, vamos a utilizar estos conceptos para ver cómo realmente pasa una sustancia en una célula, ¿sí? Cómo interaccionan todos estos mecanismos, ¿sí? Pero lo que tienen que saber, ¿sí? Es cuáles son los mecanismos de transporte. Entonces, difusión simple, ¿sí? Es el pasaje a través de la bicapa lipídica, ¿sí? ¿Requiere proteínas específicas? No, porque pasa a través de la bicapa, tiene que ver con la solubilidad en los lípidos, ¿sí? ¿Es transportado en contra de su gradiente? No, siempre es a favor de gradiente. ¿Necesita ATP? No. ¿Necesita el movimiento de ion-ion transportado a favor de gradiente? No, ¿sí? ¿Y qué sustancias pueden pasar por difusión simple? El oxígeno, o sea, los gases, el dióxido de carbono, hormonas esteroideas, la glucosa, el agua, la urea, todos pueden pasar por difusión simple, ¿sí? Con diferente grado de solubilidad, ¿no? Difusión facilitada, ¿sí? Es el mecanismo de transporte, es un transporte pasivo. ¿Requiere proteínas específicas? Sí.
¿sí? ¿Qué proteínas pueden ser las que intervengan en la difusión facilitada? Los uniportadores y las proteínas canal. Y dentro de las proteínas canal, los canales iónicos y los canales de agua, ¿sí? ¿El soluto es transportado en contra de su gradiente? No, siempre es a favor de gradiente porque no necesito energía. ¿Está acoplado a la hidrólisis de ATP? No, porque no necesito energía. Tampoco el movimiento de las sustancias está acoplada al gradiente de otras sustancias, ¿sí? Por lo tanto, este transporte también es pasivo, ¿sí? Difusión facilitada, pasivo. Uniportadores y proteínas canal. Transporte activo primario. ¿Requiero proteínas específicas? Sí, ¿sí? ¿El soluto es transportado en contra de su gradiente? Sí. ¿Es acoplado a la hidrólisis de ATP? Sí, porque necesita la energía del ATP para poder transportar al soluto en contra de su gradiente. ¿Es conducido por el movimiento de un ion cotransportado a favor de su gradiente? No. Y, por ejemplo, las bombas impulsadas por ATP, ¿sí? Por ejemplo, la bomba de sodio, la bomba de sodio-potasio, la bomba de calcio, la bomba de protones, ¿sí? Todas entran de este transporte activo primario. Transporte activo secundario. ¿Requiere proteínas específicas? Sí. Antiportadores y los sin portadores. ¿El soluto es transportado en contra de su gradiente? Uno siempre va a ser transportado en contra de su gradiente, ¿sí? ¿Es acoplado a hidrólisis de ATP? No, porque uno, lo que dice acá, es transportado a favor de su gradiente y utiliza esa energía para transportar al otro. ¿Y cuáles son los ejemplos? Los importadores que transportan las dos sustancias hacia el mismo sentido, o los antiportadores que transportan la sustancia uno hacia un lado y el otro hacia el otro de la célula. ¿Sí? Esto es el resumen de lo que vimos hoy, ¿sí? ¿Qué tienen que saber? Estos transportadores que hoy vimos no están solamente en la membrana plasmática, porque muchos se olvidan de que también tenemos membranas en las organelas y también están en las organelas, ¿sí? Porque si no, el sodio no puede entrar a una organela, el calcio no podría entrar al retículo, o sea, necesitamos de estos transportadores en todos los compartimientos que tengan membrana, ¿sí? En el núcleo también tenemos transportadores, o sea, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y todos estos transportadores no funcionan solos, sino que si entró sodio a la célula, de alguna manera el sodio tiene que salir para mantener el gradiente. Y si tiene que salir, esa salida seguramente es con entrada de potasio, y ese potasio tendrá que salir por otro lado. O sea, tienen que tener en cuenta de que todo está relacionado, que no tenemos un único transportador en la célula, que no transportan, no funcionan individualmente, sino en conjunto, que es lo que vamos a ver el martes. ¿Se entendió? ¿Tienen dudas? Sí. Las consideramos primario, o sea, tenemos que, usamos una clasificación que es la que está en el libro. Vamos a considerarlas primario, como dice el libro. Sin embargo, no, porque no estamos utilizando el ATP, sino la energía del gradiente. Pero como por la estructura que tienen, las clasifican dentro del transporte primario. Muchas veces uno tiene que definir si clasificás por estructura o clasificás por función, ¿sí? Entonces, el libro las clasifica en primario y las clasifica, y le vamos a tomar como primario, ¿sí? No entiendo la pregunta. Hay canales de sodio, de potasio, de calcio, sí. Sí, o sea, se clasifican regulados por voltaje, por neurotransmisores, sí. Si el canal es, por ejemplo, hay canales de sodio regulados por voltaje, o sea, que se abren cuando vos cambias el voltaje. Hay canales de sodio regulados por neurotransmisores, entonces se abre cuando impacta un neurotransmisor y permite la apertura del canal. Pero el canal, o sea, básicamente es similar, pero tiene un sitio de unión al neurotransmisor, si no, no recibe el estímulo, o un sitio donde impacta el voltaje. O sea, los canales son, el foro de selectividad por ahí es muy parecido, pero tiene diferencias porque depende del tipo de canal.
y depende del tipo celular en el que esté el canal. ¿Sí?